Buenas tardes, señores, en este bonito miércoles 3 de septiembre, donde traigo un vídeo que creo que os va a gustar mucho. El Real Betis ha cerrado uno de los fichajes más sorprendentes de la Liga, el señor Antonio de Triana, Anthony, procedente del Manchester United. Pero, detrás de la ilusión hay una gran pregunta: ¿cómo encaja este fichaje en la frágil salud económica del club y en el límite salarial de la Liga? Porque el Betis ha tenido que realizar un gran esfuerzo, ¿eh? Vamos a analizarlo en detalle. Primero, ponemos en la mesa el contexto económico del Betis. El Real Betis Balompié tenía un límite de coste de plantilla de 108 millones de euros en la temporada 24-25, que son las cifras que conocemos. En esta temporada todavía hay que esperar. Pero tiene un límite de coste de plantilla deportiva de 108 millones de euros. Es el que ha sido en la temporada 24-25, el sexto más alto de la Liga. El Betis ha quedado sexto en la Liga, que le ha permitido pasar a la fase de Liga de la Europa League. Además ha entrado en el bombo 1. Por lo que se quita los cocos. Vale, el presupuesto de la 24-25 del Betis ha sido gastos de plantilla deportiva 88,4 millones de euros. En amortizaciones 25,7 millones de euros. Y otros ingresos previstos, lo que denominamos plusvalías, 36,8 millones de euros. ¿Ha tenido un refuerzo financiero? ¡Claro que sí! Y esto es lo que hay que hablar. El Real Betis ha tenido una ampliación de capital de 42,9 millones de euros, Y además ha refinanciado la deuda que tenía con Goldman Sachs de 125 millones de euros, a 10 años con 3 de carencia. Esto permite que el club mantenga un patrimonio más sólido, pero sigue dependiendo de ventas de jugadores para cuadrar cuentas, como le pasa a muchos equipos de media tabla. El Betis va a tener que seguir vendiendo a sus estrellas, y le va a costar mucho salir de la mediocridad. Es verdad, es que es así, cuesta mucho salir de ahí, porque si todos los jugadores buenos que tiene te toca venderlos en la temporada siguiente, pues mal vamos. Si hablamos del fichaje de Anthony ya ha confirmado contrato con el Betis. Ha supuesto un gasto de 22 millones de euros, más 3 en variables, que todavía no se han activado en función del rendimiento del jugador. Y tiene una cláusula especial: el United va a conservar el 50% de la plusvalía futura. Es decir, si el Betis vende la temporada que viene o dentro de 2 temporadas a Anthony por 50 millones de euros, 25 serían para el Manchester United. El contrato de Anthony ha sido de 5 años. ¿Por qué lo ponen en 5 años? Ya lo expliqué en otro vídeo. Para que la amortización anual sea mucho menor. Por eso se hacen contratos de 5 años. Para reducir la amortización anual y tener menos impacto en las cuentas. Por eso lo hacen muchos equipos, ¿vale? Esa es la estrategia. Y luego cuando lo quieras vender, el club que lo quiera comprar va a tener que pagarte más dinero, porque le quedan más años de contrato. Entonces la amortización anual de Anthony está entre 4,4 o 5 millones. Acordad que son cifras estimadas en bruto, Y luego va a tener un salario bruto estimado que Anthony accedió a rebajárselo porque estaba con muchas ganas de venir al Betis. Ha decidido rebajarse el sueldo y se queda entre 3 y 5,5 millones de euros brutos. Por lo tanto, el consumo total del límite de coste de plantilla deportiva de Anthony es de entre 7,9 y 10 millones de euros al año. ¿Anthony es un jugador rentable? Claro que sí. Acordaros que venía cedido. Vino cedido en el mercado de invierno del Manchester United. Jugó 17 partidos en Liga, cedido en el mercado de invierno, vino en enero. 17 partidos de Liga, 1365 minutos jugados. Marcó 5 goles en la Liga y 4 en la Conference League, con un golazo de falta en las semifinales que le dio el paso al Betis, que luego perdió con el Chelsea, ¿verdad? Se llevó una pintada de cara buena, pero llegó a la final de la Conference League gracias a ese golazo de falta de Anthony, que es el que creo que recuerda a todo el mundo. Y tuvo también 2 asistencias en Liga. Es un rendimiento notable, además es un jugador muy creativo, ¿vale? Crea muchos goles, aunque luego al final no dé la asistencia o meta el gol, pero crea muchos goles. ¿Cómo encaja en el fair play del Betis? La Liga contabiliza salario más la amortización en el límite de coste de plantilla deportiva. El Betis estaba al límite antes de ficharlo, pero al límite. ¿Cuál es la clave del Betis este año? Que ha vendido a Johnny Cardoso al Atlético por 25 millones de euros y al señor Jesús Rodríguez al Como. O sea, que le ha dado un poquito de oxígeno. Bueno, también es verdad que ha tenido luego pequeñas ventas, no lo olvidemos, como el Panda, que lo han vendido al Z, a Rui Silva, al Sporting de Portugal, a Perrot, que se ha ido al Lille. Bueno, como digo, vamos a seguir un poco con esto de los riesgos y la sostenibilidad. De momento el Betis, el Real Betis Balompié, cumple con la regla 1-1 y se puede inscribir a Anthony sin problemas. Ahora, aquí vienen los riesgos.
La balanza ingresos-gastos. El Betis depende de plusvalías recurrentes. Tiene costes salariales rígidos, lo que le deja muy poco margen para imprevistos. Las variables de fichajes podrían encarecer la plantilla, que se pueden activar en según del rendimiento del jugador, en este caso de Antony. Si Antony rinde y se revaloriza, el riesgo se compensa, pero muchas veces el rendimiento del jugador no va asociado a un rendimiento del club. Antony puede hincharse a goles y asistencias, esto normalmente da a entender que el Betis también va a ir bien, le va a ir bien por ese gol y por esa asistencia, pero a veces el jugador puede rendir bien y el Betis rendir mal. Entonces, para que el coste fijo no impacte de forma significativa en el club, el Betis necesita acabar mínimo sexto otra vez en la clasificación. ¿De acuerdo? Sexto otra vez. Si el Betis no acaba sexto y no se mete en la Europa League en la próxima temporada, simplemente fijaros, si el Betis no alcanza el sexto puesto, perdería 12 millones de euros de ingresos garantizados, lo que complica sostener fichajes como el de Antony, y lo obligaría a tener que realizar ventas en el siguiente mercado. El Betis ha clasificado a la Europa League. El Betis ha clasificado a la Europa League, que si tenemos en cuenta los ingresos de la Europa League, solo por clasificarse en la fase de liga, 4,31 millones de euros. Y 450.000 euros por partido, si los gana, si los gana, si empata 150.000. Y si pierde, mojón, que te crío. Pero si gana, 450.000 euros por partido. Y luego, bueno, suponiendo que supere las rondas eliminatorias, que salga campeón, podría ganar más de 25 millones de euros. Es verdad que la Europa League no paga mucho, pero al Betis le interesa seguir clasificándose como mínimo sexto, para no perder, fijaros, 12 millones de euros, lo que supondría para un club como el Betis. Es una cantidad crucial para cuadrar el presupuesto. Que el Betis entre fichajes y gastos ha quedado más o menos igual, ¿vale? Ha tenido un margen, ha tenido un balance positivo de 350.000 euros, creo, se ha quedado más o menos igual. Y esta venta de Antony la ha dejado al límite, ¿vale? Al límite. ¿Qué quiero decir nuevamente con este vídeo? Que la cantidad de problemas que tienen equipos de media tabla para cuadrar cuentas, y se ven obligados a deshacerse de sus jugadores estrella. Y el Betis además tiene a Isco y a Abdel lesionados, que son jugadores muy importantes para el club. Veremos a ver cómo acaba el Betis la temporada. Pero es importante que la acabe bien para cuadrar cuentas. Si no, a lo mejor Antony, por muchas ganas que tenga de quedarse, el año que viene a lo mejor el Betis lo va a tener que vender para sanear finanzas. Este es el problema que sigue habiendo, ¿vale? En la liga. Bueno, espero vuestras impresiones en comentarios. Nos vemos en la próxima.